Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto. Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, antes de escuchar nuestro habitual desayuno informativo con nuestro aliado César Batis del Pitazo.com, quiero públicamente felicitar a nuestro aliado del Pitazo.com y a nuestros colegas de Run, a nuestros colegas de Armando.info y a nuestros colegas de Efecto Cocuyo, que entre otros han sido distinguidos con nominaciones al Premio Latinoamericano Gabriel García Márquez de Periodismo. Yo insisto en que todos estos reconocimientos que se han producido desde el exterior, apenas hace unos días mencionábamos las nominaciones, los reconocimientos, las menciones y los premios obtenidos por el estímulo y por también gente de Efecto Cocuyo, la gente del Pitazo.com en el Premio Latinoamericano de Periodismo entregado por la entregado por la CIP, por la Sociedad Interamericana de Prensa. Todo esto ratifica, reitera que en Venezuela hay un periodismo no solamente valiente, sino además de excelente calidad, que sí tiene quien le escriba y sí tiene quien lo lea y sí tiene quien lo premie, a pesar de las restricciones y de la violencia ejercida y de los bloqueos ejercidos por el régimen contra estos colegas. César, muy buenos días, felicitaciones de nuevo, te escuchamos. Bueno, gracias, Chugo, por estas felicitaciones. Yo creo, sin lugar a dudas, que en estos momentos estamos haciendo el mejor periodismo en los tiempos más oscuros para el periodismo venezolano. Y eso es una gran valía, y de eso tenemos que estar conscientes, porque estamos siendo, incluso en el ámbito digital, estamos siendo pioneros, estamos siendo innovadores, y eso se ve en estos reconocimientos. Ya el hecho de ser semifinalistas o estar mencionado entre los 12 trabajos escogidos por los jueces es un gran mérito para todos los medios que están incluidos acá, como lo decía, el Pitazo, por supuesto, Run, IPI Venezuela, Efecto Cocuyo, La Vida y La Vida de Nos. Estamos en estas nominaciones del Premio García Márquez. Pero bueno, entremos en materia y precisamente vamos a comenzar por Colombia. El titular hoy de apertura del Pitazo es precisamente una declaración dada por el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, desde Cartagena, quien aseguró que Colombia está en capacidad de responder a Venezuela en cualquier caso. Y afirmó que la situación venezolana es sumamente compleja y frente a ese orden y a esas crisis que están viviendo, muchos gobiernos buscan agredir a sus vecinos como una manera de resolver su problema interno y volverlo un problema externo. Esto lo dice, repito, el ministro de la Defensa de Colombia, Guillermo Botero. Ayer lamentablemente tuvimos la noticia, muy lamentable, insisto, matan a tiro a un estudiante de la ULA para robarle una bolsa de comida. Esto ocurrió en el estado Mérida y lo reportaron ayer y bueno, nosotros verificamos la información, se conoció por redes sociales y nuestros reporteros en la zona pudieron verificar que lamentablemente ocurrió la muerte de este estudiante para robarle una bolsa de comida. Metro, o el asesinato más que muerto, ¿no? Metro de Caracas reiteró que a partir de hoy se cobrará la nueva tarifa en todo el sistema.
Además, en tema de servicio público también, ahora en el estado Falcón, apagón de Guaocura a Paraguaná por más de 15 horas. Y hoy inicia registro de profesionales en Perú. Perdón, desde el 22 de septiembre se inicia el registro de profesionales en Perú. Esta ONG encabezada por Oscar Pérez, el diputado que tuvo que irse al exilio, realizará este registro para tener, como ya lo anunció en una entrevista que nos dio el domingo pasado, para tener precisión de cuáles son los profesionales o cuáles profesiones representadas por migrantes venezolanos están en Perú, y lograr así una mejor distribución o plantear al gobierno peruano una distribución de los profesionales en diferentes partes de este país para beneficio tanto de los venezolanos como de los mismos del mismo el Perú. Además, quisiera hacer mención a esta noticia que nosotros conocimos por las redes sociales y pudimos verificar gracias al trabajo de nuestros periodistas, y que se ha convertido en algo que ha llamado mucho la atención de los lectores. Un mensaje de Twitter activó la solidaridad y le salvó la vida a un profesor universitario. Hace 3 días aproximadamente, un profesor universitario radicado en Margarita informó contó que estaba muy deprimido y que por su cabeza había pasado la posibilidad de el suicidio. Cifrido Lan, como se llama el profesor universitario, que fue profesor de la Universidad de Guayana y hoy está radicado en Margarita, manifestó eso a través de Twitter, y esto generó llamadas, correos, manifestación a través de esta misma red social de ayuda y apoyo, no solo económico, sino también psicológico, anímico, y por eso este caso ha llamado tanto la atención. Yo debo informar que este fin de semana tendremos también trabajos especiales. Tenemos un trabajo muy especial que quiero anunciar, cómo es la explicación de cómo desde mayo de este año los productos turcos han desplazado a los brasileños y mexicanos específicamente de la conformación de la caja CLAP. Esto es un trabajo que tenemos para este fin de semana. Los invito a que lo lean, lo sigan. Y bueno, y también tenemos una crónica de cómo fue el proceso para la adquisición del lingotico de oro, este lingotico de oro virtual, ¿no? Este también será publicado este fin de semana, así que los invito a que nos sigan a través de las redes sociales @elpitazo.tv en Twitter y en Instagram, y también El Pitazo en Facebook y en YouTube. Y por supuesto, quienes puedan, tengan VPN, hayan cambiado los DNS de Google, bueno, pueden vernos a través de elpitazo.com, elpitazo.info o elpitazo.ml, porque también hay que hacer el intento por desbloquear el derecho a la información. Muchas gracias, Chuo, y estaremos conversando. Muchísimas gracias. Era César Batis, un integrante de esta nueva épica del periodismo venezolano, utilizando los medios electrónicos para decir lo que hay que decir, independientemente de las presiones del gobierno, y todo hay que decirlo independientemente de las inconsecuencias de toda una camada de propietarios de medios de comunicación. Estoy hablando de medios tan importantes, por ejemplo, como el Universal, que, vendieron sus medios sin decirle ni siquiera a sus lectores quién carrizo los estaba comprando. Aún hoy hay periodistas que están recibiendo sus salarios en algunos medios y no saben quién firma esos cheques, no saben de dónde sale ese dinero. Una cosa patética, dramática, y sin embargo el periodismo venezolano ha encontrado la manera de abrirse paso, de que la verdad se abra paso y llegue a la ciudadanía. Hoy es viernes 14 de septiembre, hace un mes menos 4 días, el viernes 18 de agosto, el señor Nicolás Maduro Moros anunció su paquete de medidas, el paquetazo rojo, lo que él llama el programa de recuperación económica. Bueno, repito, eso fue el 18 de agosto. Cada quien puede ver en la nevera de su casa, en el bolsillo, en su cartera, si en efecto desde el 18 de agosto hasta hoy
ha habido algo que se pueda llamar recuperación económica. Pero busquemos la opinión de un experto sobre la materia. Vamos a escuchar de inmediato la entrevista que le hicimos a Asdrúbal Oliveros, al director de Ecoanalítica, el economista Asdrúbal Oliveros, sobre lo que ha sido hasta ahora el desarrollo del paquetazo de Maduro, llamado por el Programa de Recuperación Económica. Escuchemos. Vamos a hablar de inmediato con Asdrúbal Oliveros. El doctor Asdrúbal Oliveros es director de Ecoanalítica. Vamos a tratar de hacer un repaso a lo que son las últimas realidades en este ámbito de lo económico y su impacto sobre lo social y lo político. Asdrúbal, gracias por concedernos estos minutos. Por favor, cuando ya han transcurrido algunas semanas del anuncio del programa de recuperación económica hecho público por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, ¿cuál es tu evaluación de esto? Por ejemplo, en primer lugar, en materia cambiaria. Mira, Chugo, bueno, en primer lugar, darte las gracias por el espacio. Yo creo que primero hay que hacer como un comentario general sobre el programa. En principio pareciera que el gobierno, en el discurso, hay como digamos, una distancia importante entre lo que el gobierno dice, lo que efectivamente se plasma en algunos documentos y adicionalmente lo que termina ejecutando en la práctica, ¿no? En el discurso hay varios elementos que uno pudiera considerar destacables del gobierno, hablar, por ejemplo, de un sistema cambiario flexible, hablar de déficit cero, pero cuando tú aterrizas eso en la práctica, te das cuenta que lo que está ocurriendo está muy lejos de la realidad, y lo que tenemos enfrente entonces es un programa muy desordenado, con medidas, muchas de ellas inconexas, con decisiones además que incluso se contradicen unas con otras, y cuyo entonces impacto para efectivamente lograr bienestar, levantar la economía y sobre todo hacer que esta economía vuelva a crecer, que es el meollo del asunto, está bastante lejos. En el tema cambiario, bueno, justamente ya va a ser una semana en la publicación del nuevo convenio cambiario que eliminó de un tris todos los convenios cambiarios anteriores, los 39 convenios cambiarios. Este ha sido titulado convenio cambiario número 1, que prácticamente condensa un poco, elimina esto y condensa toda la materia cambiaria en uno solo. Efectivamente ahí se nota un mecanismo de flexibilización, eso no se puede negar, pero cuando también ves el discurso, tanto del presidente como del vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, entiendes que efectivamente esa flexibilización cambiaria y ese mecanismo supuesto de libre convertibilidad no es tal. ¿Por qué? Porque bueno, estamos hablando de un esquema que va a seguir controlado, centralizado por el Banco Central. Se habla incluso de criminalizar todavía las operaciones que se hacen por fuera, especialmente en el mercado paralelo de divisas, y el problema no es tal que el Banco Central centralice, porque así ocurre en muchas partes del mundo. El problema es que el Banco Central no permita que el tipo de cambio efectivamente refleje la realidad económica en Venezuela o refleje los cambios que se dan entre oferta y demanda. Eso que los economistas decimos, que el tipo de cambio fluctúe efectivamente con libertad y que adicionalmente los agentes de verdad tengan libertad para comprar los dólares que quieran y donde quieran y con quien quieran, que yo creo que son tres elementos importantes: el monto, dónde lo compran y a quién se lo compran. Lamentablemente el esquema está funcionando como un embudo y lo que te está diciendo es: lo único que yo voy a reconocer son todas aquellas transacciones que se hagan en el marco del Banco Central, en este nuevo sistema cambiario, pero el tipo de cambio que yo decida, y eso por supuesto a los agentes económicos y a nadie les es atractivo, porque al final, si el Banco Central fija una tasa que está por debajo de la de mercado, como ha ocurrido hasta ahora, obviamente los oferentes se inhiben de participar en ese mercado, y luego tienes una presión de demanda brutal, porque obviamente todo el mundo quiere hacerse de dólares baratos. Entonces lo que tienes es una tremenda distorsión y un más de lo mismo
vendido como una flexibilización, pero que en el fondo no es tal. La pregunta es si estamos viendo que esto sea una fase intermedia y que probablemente el gobierno esté preparando el terreno para flexibilizar más adelante, cuando a lo mejor tenga mejor perspectiva en el flujo de divisas, porque la verdad que hoy abrir el esquema cambiario sin dólares es muy cuesta arriba, pero por lo pronto no vemos una flexibilización. Es decir, el texto no se aplica en su totalidad. El texto va mucho más allá de lo que efectivamente el gobierno va a hacer. Para poner un ejemplo, es algo así como el capítulo de Derechos Humanos de la Constitución Nacional. Exactamente. Es una belleza. Ahora, anda a ver tú lo que hace efectivamente el gobierno y sus cuerpos de seguridad en la práctica cotidiana. Ahora, un elemento clave, nos lo has repetido tú muchísimas veces en la dinámica económica, es el tema de la confianza. Y la confianza no se genera sino con la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hubo una oferta clara por parte del señor Mauro Moros cuando presentó su programa de recuperación económica, que era el tema de la disciplina fiscal, disciplina prusiana, dijo él, en materia fiscal, y luego nos hemos encontrado que de acuerdo a las mismas cifras del Banco Central, la masa monetaria se ha expandido de una forma importante en los mismos días en que él estaba hablando de eso. ¿Cuál es la realidad? ¿Hay una pausa por lo menos en la maquinita de imprimir dinero, de generar dinero inorgánico y ahora está electrónico, o eso ha continuado lamentablemente? Bueno, Chubo, mira, lo primero es, yo la verdad celebro que por primera vez el gobierno hable de déficit fiscal cero y de disciplina prusiana, ¿no? Porque eran palabras inexistentes en el lenguaje de los actores públicos, de los burócratas. Ahora, cuando lo ves, volvemos a lo que decíamos antes, a la realidad, estamos muy lejos de eso, y te lo voy a decir con números que son bastante concretos. Nosotros teníamos, antes de que Maduro hablaba, un déficit proyectado, es decir, para que quien no está familiarizado con estos temas, un déficit es cuando tus gastos son mayores a tus ingresos, ¿no? O sea, tus gastos superan los ingresos. Estamos hablando de un déficit fiscal del orden de 15.000 millones de dólares. Por supuesto, ese déficit se genera en bolívares, pero para poder decirlo en un orden de magnitud más fácil, uno lo lleva a dólares, ¿no? Entonces, más o menos 15.000 millones de dólares. Con estas medidas que anunció Maduro, que prácticamente se dividen en nuevos impuestos y el aumento de la gasolina, que al momento que tú y yo estamos conversando todavía no tenemos el precio, cuál va a ser. Entonces tú tienes por el lado de los ingresos, impuestos y aumento de gasolina, y por el lado del gasto, aumento del salario mínimo de una forma importante, aumento de pensiones y nuevos bonos vía carnet de la patria. Cuando tú sacas el efecto de eso, sacando cálculos, que es un poco lo que nosotros hacemos, te das cuenta que lo que gana el gobierno, para hacer el cuento corto, son más o menos 1.000 millones de dólares. Es decir, que tú tenías un déficit de 15.000 y ahora el déficit es de 14.000. Después que le metiste obviamente los impuestos, subes la gasolina, pero como también aumentaste el gasto, obviamente la reducción es muy pequeña. O sea, la pregunta que uno se hace es, ¿de dónde sacas tú 14.000 millones de dólares? Bueno, tú tienes tres vías, es lo tradicional en economía. La vía 1 es la más dura. Un problema, por ejemplo, que tiene Argentina, Macri, es que tienes que reducir gastos, porque tú tienes 15.000 millones que no puedes cubrir, tienes que adecuar el tamaño de tu Estado a tu realidad, entonces tienes que reducir gastos, pero eso tiene un costo político y social importante. La segunda vía es que te endeudes, es decir, que haya alguien adentro o afuera que te dé 14.000 millones de dólares, que confíe en ti para darte 14.000 millones de dólares. Lo primero, Maduro no lo va a hacer por el costo político que supone y porque además usan el gasto como mecanismo de control social. Lo segundo, aunque quieren, no lo tienen. Es decir, no tienen gente que te pueda dar esa cantidad de plata. Te queda una tercera vía, la peor de todas, la más dura para los venezolanos, que es la que se ha venido aplicando. Y es, bueno, tú cubres ese hueco fiscal con el Banco Central, con lo que algunos llaman la maquinita, la impresión de dinero, dinero inorgánico, son diferentes nombres para decir lo mismo. El Banco Central le da
todos los bolívares que necesita el gobierno sin ningún tipo de control, creados de la nada, creados artificialmente, y por supuesto esos bolívares entran a la economía, no ha incrementado la producción de bienes y te generan una presión brutal de inflación, y recuerda que Venezuela está en hiperinflación. Entonces el escenario es que se desborda el tema inflacionario, y lo que nosotros vemos de cara a los próximos meses es mayor presión en precios, mayor presión en inflación y un Estado colapsado que sigue teniendo pues un déficit importante. Entonces, por eso que yo te decía hace un rato que cuando uno evaluaba las medidas te dabas cuenta que las mismas no atacan el problema de fondo y que efectivamente el problema fiscal no se ha resuelto, y si no se resuelve el problema fiscal no puedes resolver el problema de la hiperinflación, lamentablemente. Y si no resuelves el problema de la hiperinflación, a la gente no le va a alcanzar la plata por más que le suban el sueldo para poder comprar lo que necesita y lo que requiere. Estamos hablando con Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. Asdrúbal, vamos a ir entonces cerrando este primer contacto. Hemos hablado ya del tema cambiario, hemos hablado del tema macroeconómico. Estamos en el 10º mes de hiperinflación, en el 4º mes consecutivo con una inflación de 3 dígitos. ¿Cuál es la perspectiva para los actores concretos de la economía real? Es decir, en cualquier país se entiende que para combatir la inflación hay que estimular a la empresa privada para que genere productos y servicios, y la abundancia de productos y servicios implique una baja en los precios. Acá es al revés. Aquí dijo el señor Maduro que había encontrado la fórmula perfecta, y la fórmula perfecta parece que consiste en perseguir las empresas, en quebrar a las empresas, en cobrar a las empresas, y que mágicamente eso va a significar una abundancia de productos cuando no hay con qué importarlos. ¿Qué va a pasar con lo que sobrevive de la industria, con lo que sobrevive del comercio, y con un sector laboral que ahora ve desaparecer la contratación colectiva con la imposición de tablas salariales? Mira, lo primero quiero arrancar con unas cifras de Conindustria que te señala que la capacidad instalada en Venezuela es menor al 25%, algo inédito que incluso no veíamos ni siquiera en la época del llamado paro petrolero. Eso que te está diciendo que obviamente la capacidad de generar bienes y servicios, las empresas que están en Venezuela, obviamente es apenas una cuarta parte de lo que pudiera ser. Por eso es que tiene, junto a otras cosas, graves problemas de escasez, graves problemas de abastecimiento, y obviamente empresas que van cerrando, empresas que tienen que, o si no cierran, tienen que disminuir líneas de producción, cantidad de productos que producen, despiden trabajadores. Entonces es una situación donde profundizas la estructura de recesión. Toda esta batería de medidas que ha tomado Maduro es un golpe fuerte para el sector privado, para todo el mundo, hay que decirlo. Obviamente el sector privado tiene un poco más capacidad de resistencia porque venimos de un boom. No vamos a negar que muchas empresas obviamente tuvieron grandes cantidades de ahorros en divisa. Eso es parte incluso de lo que ha permitido que puedan resistir una recesión tan larga de 5 años, pero las divisas no son infinitas. Una recesión tan profunda de 5 años te hace pensar que para muchas empresas ya están en una situación crítica y en una situación límite, como pasa con la gente. Tú fíjate que ¿cuál es la respuesta de la gente? La gente se va, así sea caminando. ¿Cuál es la respuesta de una empresa? También los capitales se van o cierran. Entonces esa es un poco la realidad que yo veo en los próximos meses, un sector privado bastante golpeado, con un aumento de salario muy duro. Obviamente, digo duro porque obviamente en una estructura de recesión, de incapacidad de vender, con controles de precios, y ahí quiero resaltar algo, Chugo, que no lo dije antes, la incongruencia entre una supuesta flexibilización cambiaria, libre convertibilidad con control de precios. Eso es incompatible. Es decir, si tú vas a permitir, si de verdad lo vas a permitir, que el tipo de cambio fluctúe, tú no puedes poner un precio, porque el precio se va a mover en función del tipo de cambio, porque el costo cambiario en Venezuela es muy elevado, dado el altísimo componente importado que tiene la industria. Entonces, para los próximos meses lo que nosotros vemos es una presión importante en términos de abastecimiento, es decir, de que se deteriore
deteriora el abastecimiento, aumenta la escasez, vamos a tener menos variedad de productos, vamos a una estructura de informalización de la economía. En otras palabras, el sector comercial, tal y como lo conocemos, tradicional, de tiendas, en centros comerciales, de abasto, muy probablemente empieza a mutar hacia estructuras informales, hacia estructuras bajo páginas web, intentando protegerse de la arremetida de control de la SUNDET. Y eso, por supuesto, es un deterioro para la gente. Entonces, es un entorno donde efectivamente la presión escasez incrementa y adicionalmente le quitan los incentivos a los privados a traer producto. Y te digo por qué. El grueso de importaciones que se ha hecho en este país a lo largo de 2018, ya nosotros tenemos cifras del primer semestre, las hizo el sector privado con sus propios dólares. Es decir, dólares que levantó el mercado paralelo o los tenía ahorrados, no se los dio el gobierno. Por supuesto, eso implicaba un ajuste de precio en función de lo que pasaba en el mercado paralelo. Si yo ahora te impongo un control de precio, el sector privado no tiene incentivo a importar nada, porque yo no puedo imponer el control de precio a DICOM para importar a paralelo, porque va a tener grandes pérdidas y las empresas no van a producir a pérdida. Entonces yo veo una situación bastante compleja de cara a cierre de año en términos de escasez y abastecimiento, que le va a poner más tensión a la ya grave situación económica y social que vive Venezuela. Muchísimas gracias, Rubal. El panorama que nos pintas es complejo, es duro, pero es muy importante tener información exacta, precisa, con calidad profesional, para que cada quien en efecto pueda evaluar la situación y sacar su cuenta. No, gracias a ti, Chugo, por el contacto. Fue esta la entrevista que le hicimos a el director de Ecoanalítica, Rubal Oliveros. Esta explicación, Marco, es muy ruda, es muy fuerte, sin embargo, nos permite explicarnos nuestra cotidianidad. En este momento, ahorita que usted me está escuchando, allá en Valencia, en el centro comercial Paseo Las Industrias, está una señora anciana, está junto con su nieto, David. David nos escribe vía Instagram para decirnos cómo su señora abuela y muchísimos otros adultos mayores están amaneciendo allí, durmiendo en cartones, siendo maltratados a las puertas del Banco Bicentenario para algo tan elemental como el cobro de su pensión. Sobre ese tema, sobre cómo empoderarnos como ciudadanos y sobre todo sobre cómo empoderar a la mujer venezolana frente a esta situación, vamos a conversar en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la unión, por RCR. Durante mucho tiempo se dijo que la pobreza tiene rostro de mujer, y eso es lamentablemente ciertamente una verdad parcial. Digo parcial porque también es verdad que por eso la esperanza, la lucha también tiene rostro de mujer. Si eso es verdad en términos generales, es mucho más verdad en estos rudos tiempos de hiperinflación. Por eso es tan importante, tan relevante que como sociedad, digo, como país, entendamos lo clave, que es el empoderamiento femenino frente a esta ruda situación país que tenemos. De eso queremos conversar unos minutos con Susana Reina. Susana Reina es psicólogo, ella es especialista en políticas públicas con enfoque de género y es directora fundadora de Feminismo Inc. Es venezolana y va a dictar en la mañana precisamente un taller sobre esto, sobre empoderamiento femenino. Susana, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué
¿qué importancia tiene este tema, sobre todo en un marco tan complejo como estamos viviendo en estos momentos? Te escuchamos. Gracias, Hugo. Buenos días. Sí, es vital. El empoderamiento económico de las mujeres es lo que las va a habilitar para poder acceder a posiciones de real poder. Cuando digo real poder es o en la economía o en la política. Son como los dos pilares donde se toman todas las grandes decisiones y ahí definitivamente no estamos. Las mujeres hemos sido relegadas a trabajos precarios, a trabajo doméstico, al trabajo poco remunerado. Tienes que conocer la realidad de las mujeres rurales, las trabajadoras domésticas, de las mujeres migrantes, que tienen la peor parte de la película, ¿no? Si esta crisis nos afecta a todos, imagínate tú una mujer en esta situación de precariedad absoluta. Entonces, durante mucho tiempo se ha dicho, de una manera de verdad bastante discriminatoria, que bueno, que la que no llega es porque no quiere. Un poco la idea de que si tú tienes autoestima y la autoestima la sacan como bandera para todo, pues entonces tú puedes alcanzar el cielo, y eso no es así. Hay barreras invisibles, barreras otras más visibles, que impiden que muchas mujeres, aún teniendo capacidades académicas y grados, las universidades están llenas de mujeres comprobadas, pues no llegamos arriba. Entonces el empoderamiento ocurre en dos vertientes. Una, fortalecer esas capacidades cognitivas, emocionales, conductuales en las mujeres para que sean conscientes de su fuerza y además trabajen colectivamente para cambiar las cosas. Y dos, incidir a nivel de políticas públicas y con los entes económicos de gobierno y de empresas privadas para que cambien la forma como impiden el acceso y las barreras que hacen que muchas mujeres desistan. Cuando tú tienes una mujer que tiene además hijos y trabaja en una jornada completa, pero luego le espera la otra jornada de carga doméstica importante, sin tener la capacidad de negociar la redistribución de esa carga y sin poder pedir, por ejemplo, un aumento salarial que le competa, o sea, que le satisfaga, y además tiene que conformarse con lo que tiene, pues bueno, tienes una mujer muy debilitada. Y cuando está debilitada la mitad de la población mundial, cuando estás hablando no de una minoría, sino de justo la mitad de la población, todo un género debilitado, pues entonces tú no tienes una economía sostenible ni sustentable en el tiempo. No tienes manera, y yo siento, Chugo, que mucho de esta crisis que tenemos hoy tiene que ver por haber dejado a la mitad de la población sistemática e históricamente por fuera de toda la toma de decisiones en este país. Entonces aquí nadie, todavía yo sigo viendo un gobierno que se dice feminista, pero que de feminista no tiene un carrizo, y también entes privados que no convocan a las mujeres ni siquiera para preguntarles cómo esto les afecta. Es decir, pareciera que la cosa es una lógica masculina única y entonces estamos por fuera. Entonces el empoderamiento es una estrategia de capacitación para la emancipación, para la independencia. En la medida que tienes una mujer empoderada, una mujer más capaz de administrar sus recursos y acceder a ellos, es mucho más autónoma incluso para negociar el no ser violentada. La violencia de género tiene mucho que ver con mujer desempoderada, que no tiene otra opción que aguantarse la situación que tiene, sobre todo si tiene hijos, y poder tener entonces mujeres que estén mucho más en la vía de poder incidir de verdad en la transformación de este país. Con Susana Reina. Susana Reina es especialista en políticas públicas con orientación de género y es directora fundadora de Feminismo Inc. Y dentro de aproximadamente hora y media, 2 horas, va a estar dictando un taller sobre empoderamiento femenino. Me interesa mucho, nos interesa mucho, Susana, que desarrolles este punto que tocaste al final de tu intervención. Es decir, que comprendan las personas que nos están escuchando en este momento que el empoderamiento femenino no es un problema de las mujeres, ni de las mujeres feministas, sino que se entienda que un país que está en una crisis tan profunda como está Venezuela, enfrentando una inflación tan pavorosa como nos la acaba de describir Asdrúbal Oliveros, un país así, para poder tener oportunidad de éxito, no puede tener más de la mitad de la población deprimida. Entonces, por favor, desarrolle ese punto para que se comprenda cómo el problema del empoderamiento femenino es un problema de la sociedad. Es así tal cual, porque fíjate, cuando tú empoderas a una mujer estás empoderando a la comunidad. Hay estudios que demuestran que por cada dólar que tú inviertes en una mujer, por lo menos 90 centavos van a la mejora de su propia familia. Entonces,
tú no solamente es un asunto de desarrollarlas a ellas como personas, sino que también a través de estos mecanismos o esta estrategia para el desarrollo, porque es así como se definió desde la Conferencia Mundial de la Mujer hace ya casi 20 años, tú rompes círculos de pobreza generacional. Es decir, tú tienes mujeres que además van a ayudar a sus hijos a salir de la pobreza, ¿ok? Y lograr independencia económica, es decir, se beneficia absolutamente toda la familia. Entonces, no se entiende cómo esto sigue pasando hoy en día. Entonces, tienes a mujeres micro empresarias que no logran ascender a empresas grandes, tienen muchas más limitaciones para recibir créditos de los bancos, tienen mucha menor confianza de entes decisores para que puedan invertir en ellas. Y yo creo que de verdad ahí está el punto o la palanca para poder hacer un cambio mucho más profundo y duradero. Son muy pocas las mujeres que están ahora en posiciones directivas o en posiciones de conducción del país, y así no se va a hacer el cambio. Entonces necesitamos a los hombres de aliados, que lo vean. No es un asunto de quítate tú para ponerme yo, ni de mujeres contra hombres, nada de eso. Es un asunto de, aquí estamos, yo sé, yo quiero aportar, ábreme espacio, ¿no? Entonces, esto es una pelea además milenaria, ¿no? La discriminación por género no es nada nuevo, pero yo creo que es momento, sobre todo en este momento, porque a mí hay gente que me dice, pero tú no ves cómo está el país, pero si no hay ni harina, tú te vas a poner a hablar de los derechos de la mujer. Yo creo que no es una cosa aparte ni sustantiva, es decir, ni adjetiva, es sustantiva. Es decir, está imbricada en la salida de esta crisis, que a las mujeres se les dé la posibilidad de actuar de una forma mucho más potente para la solución de los problemas de este país, tanto en los gabinetes ministeriales como en las juntas directivas de las empresas, como en los gabinetes directivos de las universidades, en todos los espacios donde te metas, tiene que haber paridad, administrar el poder a partes iguales entre todos, porque a todos nos afecta esta crisis. Ana, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 14 de septiembre. Era Susana Reina. Ella es gerente, ella es psicólogo, ella es especialista en políticas públicas con orientación de género y es directora fundadora de feminismo.inc. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos conversando con Susana Reina sobre la necesidad del empoderamiento femenino como estrategia de país, como estrategia de la sociedad para poder enfrentar una crisis tan profunda como la que hoy tenemos. Es sencillo, es decir, si tenemos al frente una crisis pavorosa, no podemos enfrentarla con posibilidades de éxito si tenemos a la mitad de la población deprimida, sojuzgada, sin herramientas con que hacer frente a la realidad. Eso compromete las posibilidades de éxito de todos. Entiéndase entonces, no es un tema de las mujeres, es un tema de la sociedad, es un tema de Venezuela como país. Si eso es fundamental a los efectos del presente, de poder enfrentar esta crisis, bueno, es también fundamental a los efectos del futuro cercano el trabajo con los jóvenes, el empoderamiento de los jóvenes, la posibilidad de brindarle a nuestros muchachos hoy tan deprimidos, tan cercados. Esta es la segunda generación de venezolanos que tiene como expectativa inmediata no vivir mejor que sus padres, sino posiblemente, muy posiblemente, vivir peor que sus padres y que sus abuelos. Eso es una desgracia. Por eso, para tener futuro, todos como país, es necesario
empoderar a nuestros muchachos, empoderar a nuestros jóvenes, brindarles herramientas para que vean que el futuro existe y que va más allá de este presente ciertamente escabroso que estamos viviendo. Y hay diversas herramientas, diversas estrategias. Está en marcha una en los sectores populares del municipio de Baruta, que a mí me llamó profundamente la atención. Yo tengo el privilegio de contar con la amistad de un venezolano llamado Bernardo Rotundo. Bernardo Rotundo y yo nos conocemos de los tiempos de nuestras aulas universitarias en la Escuela de Periodismo, en la UCB. Él se empeñó en un desarrollo en las cercanías de todo lo que tiene que ver con el tema cinematográfico. Gran Cine es hechura de su trabajo. Y hoy Gran Cine se ha volcado hacia los sectores populares, hacia los muchachos de los sectores populares en el municipio de Baruta, con un proyecto llamado La Fábrica de Cine. Dejemos que sea Bernardo Rotundo que nos explique en qué consiste esta iniciativa. Bernardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Hola, Chu, qué gusto oírte. Siempre es un placer compartir contigo y oír tu programa todas las mañanas, porque nos ayuda un poco a descifrar pues esta difícil situación que vive nuestro país. Sin duda, grandes recuerdos desde la universidad, y como grandes amigos que somos, te agradezco mucho esta llamada, porque sin duda Fábrica de Cine es un programa social que promueve el circuito Gran Cine desde hace ya más de 3 años, el cine como herramienta de ciudadanía y desarrollo social, y estamos enseñando a los jóvenes del municipio de Baruta, de los sectores más humildes, a que hagan audiovisuales, cortometrajes, sobre su propia realidad, sobre derechos humanos. Pero esto no es que llegamos nosotros y empezamos a decir así a lo loco que vamos a hacer películas. Es un proceso que dura a lo largo de todo un año, y empezamos primero con el programa Siembra, que es visitar a cada liceo de Baruta. Presentamos la película de derechos humanos, van foristas, especialistas, y hacemos una captación de jóvenes que en este segundo año de Fábrica de Cine alcanzamos más o menos a 1.054 jóvenes que vieron películas, hablaron sobre derechos humanos. Luego, una vez que los padres y representantes, porque hay jóvenes entre 15 y 18 años, nos autorizan, empezamos a darle unos talleres sobre derechos humanos que lo da Fernando Fernández en la Casa de la Cultura de Chacao todos los sábados, para que los jóvenes tengan conocimiento pues sobre los derechos humanos fundamentales. Pero no nos quedamos nada más en eso, también invitamos a Luis Carlos Díaz para que hable sobre las redes sociales y el periodismo ciudadano, para que esos jóvenes también, además de conocer derechos humanos, sepan utilizar con responsabilidad las redes sociales. Y para hablar un poco de organización y observatorios permanentes de derechos humanos, estamos también enseñando a los jóvenes a que se organicen en cineclubes, unidades de producción audiovisual y en ciberactivistas. Cuando ya más o menos se han dado esos talleres, se hacen ejercicios audiovisuales prácticos a lo largo de esos talleres, porque ya hemos ido comprando pequeños equipos audiovisuales. Terminamos con el taller de producción audiovisual, donde invitamos a grandes y destacados profesionales de la industria del cine para enseñarlos los elementos básicos, a cómo tomar una cámara, cómo hacer sonido, y allí tienen las herramientas básicas para la realización audiovisual. Y una vez que se han acometido todos estos pasos, empezamos a hacer el proceso de producción. Ya ahora estamos terminando los 6 cortometrajes que abordan temáticas asociadas con derechos humanos, que cada día están quedando mucho mejor, porque son es Fábrica de Cine 2, ya en Fábrica de Cine hicimos 6 cortos, y esta vez los 6 cortos que acabamos de terminar los vamos a estrenar en noviembre. Te vamos a invitar a que los veas y los conozcas, porque estoy seguro que una vez que veas los trabajos que estamos realizando ahora, vas a estar mucho más entusiasmado, porque vas a poder visualizar todo este esfuerzo que dura todo un año. Ya hemos finalizado Fábrica de Cine 2, que termina con estos trabajos audiovisuales,
y el 1 de octubre arranca Fábrica de Cine 3. Todo esto que te acabo de escribir empieza de nuevo. Vamos a visitar los liceos en octubre, noviembre, vamos a estrenar los cortos para que los jóvenes que empiezan ahora en Fábrica de Cine 3 vean cómo los otros jóvenes de Fábrica de Cine 2 hicieron sus trabajos, quienes van a ir a los liceos también a presentarlo. Y bueno, y empieza todo este proceso de formación de derechos humanos, cineclubes y reporterismo ciudadano a través de las redes sociales. Bueno, es un trabajo de empoderamiento. Nosotros queremos que los jóvenes utilicen el cine como una herramienta para su crecimiento personal y también social, porque dentro de 2 fines de semana vamos a reunir a todos esos jóvenes que han participado en Fábrica de Cine para crear una red de jóvenes que puedan comunicarse y saber que no están solos y que pueden desarrollar proyectos comunes. Bueno, es un programa social. Tú, Chu, que tienes tanta experiencia en ese campo, sabes que es una tarea de hormiguita, que no es nada fácil, lleva bastante tiempo y no es tan fácil pues lograr, y más ahora cuando los jóvenes están llenos de tanta desesperanza. La idea es que nosotros a través de Fábrica de Cine le demos una alternativa a los jóvenes para que puedan encontrar un rumbo y no sientan pues que todo lo que ocurre en el país es desaliento y que no hay esperanza. Yo creo que Fábrica de Cine le llena de esperanza a esos jóvenes que pueden ver al cine como una forma de desarrollo social y de crecimiento personal. Ricardo, ¿qué mensaje le darías tú desde tu experiencia, desde haber vivido esto ya por años, porque tienes toda la razón, hay que decirlo así? El tiempo del activismo social no es el tiempo, por ejemplo, del activismo político. Ojo, no estoy desmereciendo a ninguno de los dos. Ambos son necesarios y respetables, pero por ejemplo el activismo político a veces vive de crisis en crisis o de elección en elección. En cambio, quienes construyen tejido social van hilando con mucha paciencia hasta que los frutos pueden verse. Este programa, La Fábrica de Cine, tiene ya 3 ediciones, entiendo, más de 3 años de trabajo. ¿Qué sugerencia le darías tú a todo aquel que esté pensando en este momento, cómo hago para mejorar la vida acá en la comunidad, acá en este espacio? Porque esto que tú me estás presentando es ciertamente interesantísimo. ¿Cómo convertir al cine, a la pasión por el cine, al sueño de hacer cine en una palanca concreta de mejoramiento de la vida en una comunidad popular? ¿Qué sugerencia harías tú desde esa experiencia que has vivido a todo aquel que quiera abrirse a la lucha, al activismo social, a la construcción de ciudadanía? Siguiente, tú has dado un punto en el que yo siempre he reflexionado bastante. Yo creo que al activismo político le ha faltado pensar en la organización popular. Y yo creo que es importante participar en elecciones. Yo en estas últimas elecciones fijé una posición y fui a votar y lo defendí como una tesis, a pesar de que había una tendencia importante en sectores de la oposición que invitaban a que era mejor abstenerse. Bueno, son parte del fenómeno y del debate político que hay que hacer. Creo que coincidimos en ese momento, porque tú también creo que hiciste un llamado que había que participar y votar, pero bueno, esa es otra discusión. El hecho es que no solo es protestar, no solo es votar, no solo es ir a expresar situaciones en la comunidad internacional, sino un punto que yo no veo que hablen los políticos y que es importante que quienes oigan esto y que estén vinculados a la política, es que la única manera de lograr crecimiento en lo político es con la organización popular. Nosotros no somos activistas políticos, no estamos militando en ninguna organización política, pero creemos que nuestra aportación desde el cine es la organización de Fábrica de Cine, que es una expresión de organización popular, porque es la única manera de que nosotros podamos enseñarle a los jóvenes otras experiencias, y el cine es una manera de comunicar. No es lo mismo que tú digas a alguien de la comunidad que vas a invitarlo a un foro sobre construcción de ciudadanía, que tú lo invites a ver una película.
Nosotros tenemos unas unidades de Gran Cine Móvil que son pantallas inflables, plegables, camiones que se pueden meter en los sectores populares, como en efecto lo hacemos, y proyectamos películas, por ejemplo, en Monterrey, donde tenemos una alianza con Marco Sosa, que es un joven líder social que tiene una fundación desde hace ya más de 15 años que se llama Mano de Tambor, y con él proyectamos películas en esos sectores, y a veces, bueno, no llevamos películas que sean estrictamente un mensaje social, sino que a veces hace falta que esas comunidades le lleves una película que pueda entretener a los jóvenes, y entonces llevamos obras cinematográficas de calidad, pero que sean de entretenimiento para llevarle a esa comunidad, por ejemplo, de Monterrey, donde hemos tenido una incidencia importante, un alivio, una esperanza, y que esos padres que a lo mejor no tienen cómo llevar a sus cines a los hijos, a los cines, puedan llevarlo a su sector en Monterrey a ver una película, además en unas condiciones de calidad, pues, porque es una pantalla de 8 metros por 10 metros. Eso es parte, el Gran Cine Móvil Popular, nosotros lo tenemos desde hace ya 12 años, pero era algo de promoción cultural, que por supuesto es muy bueno, porque nos colocamos en una avenida, en una plaza, en un parque, y proyectamos películas. Pero ahora, al conectar el Gran Cine Móvil Popular con Fábrica de Cine, se confluyen pues dos fenómenos. Yo te comento, Chu, que yo empecé en esto del cine a través de el primer cineclub que montamos en la UCB, que éramos unos adolescentes, el Cineclub El Pregón, y después estuve en la Federación Venezolana de Cineclubes, y yo vengo de ese activismo social desde sus inicios, y hoy día, bueno, tenemos una organización que ha crecido, que tiene un equipo de trabajo compuesto por 20 personas, que se llama el Circuito Gran Cine, y nace como parte pues de una experiencia de desarrollo social, y ese mensaje es el que nosotros le queremos transmitir a los jóvenes. Si tú crees que tienes potencialidades, si aprendes a utilizar las herramientas del cine, de gerencia, que es lo que nosotros podrías tú desarrollar, cineclubes en tu propia comunidad que se conecten con la comunidad y que sean productivos, porque nosotros queremos darle herramientas a esos jóvenes para que ellos puedan montar minicines populares en su sector, que ese minicine popular funcione como si fuese una sala de cine, es decir, porque no tiene una venta de chucherías o dulces, que tenga proyecciones de cine a precios económicos, y eso es un sueño que estamos fabricando a través de Fábrica de Cine, de poder montar minicines populares y que sean productivos. Imagínate tú que podamos conectar la productividad económica en un momento tan difícil como el que está viviendo Venezuela, con este desastre económico que vivimos, con el sueño y con la formación de hacer y ver cine, porque entonces vas también a crecer desde el punto de vista espiritual. O sea, tienes dos vías, pues, o sea, la parte económica, porque no queremos que esos cineclubes sean cineclubes que dependan de un subsidio o que alguien le dé un dinero, que sea algo amateur, sino que sean productivos desde el punto de vista económico, y además eso te pueda permitir que crezcas espiritualmente, porque al ver cine y buen cine y hablar de derechos humanos y compartir esas obras del cine nacional e internacional y discutirlas y conversar sobre ellas, eso te va a permitir también crecer desde el punto de vista personal y espiritual. Pero además de eso, que puedas hacer tus propias películas, que tú puedas retratar, sin esperar que llegue pues un canal de televisión o que lleguemos a algún comunicador social reconocido como tú o cualquier otro a retratar lo que ellos están viviendo, sino que lo puedan construir y ellos comunicarlo a través de las redes sociales y difundirlo. O sea, porque ya con los avances tecnológicos, pues cualquier ciudadano puede ser un periodista y puede ser un reportero ciudadano. Entonces nosotros le queremos decir a esos jóvenes que ellos pueden retratar su realidad y describirla, contarla de acuerdo a sus propias vivencias y comunicarla a través de las redes sociales. Y ese es el objetivo de Fábrica de Cine, que termine siendo pues que los jóvenes se empoderen y que tengan confianza de que pueden seguir construyendo en este país y que no tienen que emigrar, sino que empecemos que yo entiendo y respeto mucho a la gente que se quiere ir del país, pero que los que no se pueden ir del país,
empecemos a desarrollar proyectos que permitan reconstruir y pensar en un nuevo país. Bernardo, te agradezco profundamente, hermano, desde el fondo de mi alma, desde la médula espinal de mi condición de activista social, estos minutos que nos regalas. Era Bernardo Rotundo, el periodista Bernardo Rotundo, director y fundador del Circuito Gran Cine, explicándonos en qué consiste La Fábrica de Cine, un programa social que desde el corazón de los barrios populares del sureste caraqueño está llevándole esperanza y dándole herramientas a los jóvenes venezolanos para seguir trabajando por este país y para darle sentido incluso a su vida y a su angustia a través de un instrumento tan maravilloso como lo es precisamente el cine. Te felicito, Bernardo, felicito a tu equipo y aquí tendrás esta humilde ventana a tu disposición siempre. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.